Dice la palabra del Señor: el Señor le respondió al enfermo. Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se quite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, tenemos frente a nosotros la descripción de un conflicto. El texto que acabamos de leer, quizás usted no encuentre muchas predicaciones de esta porción de la Escritura, y porque lo que está describiendo el evangelista es aquel conflicto que Jesús tuvo con los judíos. Pudiésemos pensar, algunos de nosotros, que pudiéramos nosotros tomar de bueno con esta porción de la Escritura. ¿Qué podríamos aprender nosotros de este conflicto? Regularmente nosotros, cuando atravesamos problemas o algún conflicto, no tenemos aprendizaje. Regularmente somos tan insensatos que los conflictos vienen a nuestras vidas y por alguna circunstancia o azar o salimos del problema y no hubo ningún entendimiento y actuamos como hombres necios, y esos conflictos, esos problemas no tuvieron ningún beneficio, ningún provecho en nuestras vidas. Pero aquel hombre sabio, aquel hombre que es sabio, cuando pasa algún conflicto, alguna adversidad, después de atravesar por ella, no solamente deja atrás el problema, sino que sale enriquecido al considerar aquella situación y recibe gran aprendizaje de esa situación, que más que un mal momentáneo le trajo un bien que perdura. Hermanos, si es que el desafío que tenemos hoy en esta porción de la Escritura es que podamos aprender algo, hermanos. Que si meditamos hoy en este conflicto que Jesús tuvo con los judíos, nosotros podamos ser bendecidos. La Escritura nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Si es que nosotros, si creemos esta palabra que está en Timoteo, nosotros entendemos aquí hay una gran enseñanza. Es la Escritura útil para redarguir, para corregir. Es posible que al examinar este texto podamos ser redarguidos, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice la Escritura, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, entonces les animo a que examinemos este pasaje como lo hacemos, irnos detalladamente mirando cada implicación que hay en estos versos, y seguramente saldremos bendecidos, porque Él es fiel, Él lo ha dicho y Él es fiel. Quiero iniciar, hermanos, haciendo una observación. Tenemos frente a nosotros un conflicto, una batalla entre Jesús y los judíos. Es claro en este texto. Pero necesito hacer esta observación: que todo lo que sucede en este momento, como en los momentos posteriores que vendrán en la vida de Jesús, en la narrativa de su ministerio,
Aquí inicia Juan, nos presenta este primer conflicto. Pero vendrán otros, las cosas se irán cada vez agravando. Jesús ya está en su segundo año de ministerio y va a tener muchos problemas. Nosotros debemos entonces de tener una visión clara de qué es lo que sucede. Y la primera observación que nosotros podemos encontrar aquí, hermanos, en la Escritura, es que este problema que Jesús iba a enfrentar, a enfrentarse con estos hombres, era una decisión anticipada y premeditada por Jesús. Es decir, a Jesús no lo toma por sorpresa lo que va a acontecer. Los problemas, las adversidades y las cosas que el Señor va a pasar con rumbo a Él cumplir su destino y su meta, no son obras inesperadas, no son piedras casuales del camino, son obras determinadas, son decisiones anticipadas por parte de Jesús de pasar por cada una de ellas. Fue su decisión, vimos la semana pasada, partir de Galilea e ir a Jerusalén. Fue su decisión anticipada ir a ese lugar, al lugar donde estarían sus adversarios, al lugar donde estarían aquellos que lo juzgarían, al lugar donde se encontraban congregados los hombres poderosos a los cuales él se enfrentaría. Fue su decisión ir a ese lugar. Entonces, a Jesús no lo toma por sorpresa nada de lo que va a acontecer de aquí en adelante. No lo toma por sorpresa ir a Jerusalén. Vemos nosotros a Jesús voluntariamente, anticipadamente, decidiendo ir, como diríamos nosotros. Jesús está dirigiendo a la boca del lobo. Está yendo al lugar donde corre peligro. Él está yendo, hermanos, por su decisión y por su voluntad a este lugar. Nosotros vemos que fue la decisión de Jesús también sanar a este hombre. Pero fue también su decisión sanarlo el sábado. ¿Recuerdan? Jesús se dirige a Jerusalén y él decide ir al estanque de Betesda en día sábado, al lugar donde se encontraban los enfermos. No fue casualidad, algo está sucediendo aquí. Es la voluntad de Dios desarrollándose. Y él está yendo en día sábado y él efectúa voluntariamente y con el conocimiento pleno de todas las implicaciones a sanar a un hombre en día sábado. Este hombre, y recuerden, llevaba 38 años en su estado como un paralítico. La pregunta es, ¿podría este hombre haber esperado un día más? Por supuesto. Llevaba 38 años postrado en cama, un día más. Jesús pudo haber esperado al día domingo o al día lunes. No haría ninguna diferencia en este hombre. Pero Jesús voluntariamente, anticipadamente y bajo alguna razón que nosotros tenemos que escudriñar, está yendo y sanando en día sábado. Jesús pudo esperar un día más, ¿verdad? No era cuestión de vida o muerte. Había entonces, hermanos, un propósito más elevado que la sanidad de ese hombre. Había un propósito más sublime, más grande que simplemente sanar a un hombre. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hay detrás de estos hechos en Jesús? No era el bienestar de este hombre el fin último de esa sanidad. Muchos hubiésemos pensado, era la voluntad de Dios. Claro que fue su voluntad sanarlo. Pero la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo en sábado? Este hombre no era el fin último. Simplemente era Dios está queriendo hacer algo y lo va a hacer. Y eso incluye darle gracia a este hombre desgraciado. Darle bendición a este hombre desgraciado. Pero hay algo más. Hay algo más elevado que ese simple milagro. No sé si llamarle simple. Por supuesto fue algo grandioso, glorioso. Pero hay algo más. ¿Qué es, hermanos? Hermanos, entonces vemos que es Jesús obrando
en medio de lo que va a desatar un conflicto. No se sale de su control. Nada está fuera de su control. Todo está orquestado. Todo está en ese conocimiento anticipado de Jesús. Es claro, hermanos, que Dios está obrando su voluntad en medio del conflicto. Quizás nosotros hubiésemos sido más sabios, ¿verdad? Y hubiésemos aconsejado a Jesús: Jesús, espera un día más. ¿Qué no sabes dónde estás? ¿Qué no sabes las consecuencias que va a traer que tú sanes a un hombre el sábado? Estamos tan cerca del templo, como explicamos. Seguramente ahorita va a pasar este hombre por enfrente del templo, donde están los religiosos, los que escudriñan, los que ven, y van a señalar la falta y te vas a meter en problemas. Espera un día más. Pero no es nuestra sabiduría no es la sabiduría de los hombres las que guiaban a Jesús, era la sabiduría divina, ¿verdad? Si es que, hermanos, frente a nosotros en este texto está uno que vino a hacer la voluntad del que lo envió, no su propia voluntad. Es verdad, quizás no hubiera habido ese conflicto, pero Jesús no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del que lo envió. Hermanos, debemos de interpretar entonces este pasaje y los demás eventos conflictivos en la vida de Jesús como eventos orquestados bajo la voluntad soberana de Dios, bajo ese conocimiento pleno de Dios. Y así también nuestras vidas. Hay un mensaje claro, hermanos, que todo lo que sucede en nuestras vidas, ¿acaso no dice la Escritura que es para la gloria de Dios? Que todos los conflictos que puedan pasar en nuestras vidas van a redundar para un bien misterioso que muchas veces no entendemos ni conocemos. Jesús no fue ajeno a esa manera de actuar, pues Él mismo nos dio ejemplo que Él se sujetó a padecimientos, a conflictos, a problemas, porque no buscaba su bienestar. Él buscaba ser obediente, hermanos. Jesús nunca fue sorprendido por las circunstancias. Lo vemos aquí en este pasaje, lo vemos después más adelante. Quiero que vaya conmigo al mismo en el libro de Juan, en el capítulo 18. Las cosas no van a quedar solamente así como una discusión. Las cosas van a acrecentarse, los problemas van a acrecentarse y Jesús va a ser apresado por las autoridades. Juan capítulo 18. En el verso 4 nos dice que Jesús sabía todas las cosas que le habrían de ¿qué? De sobrevenir. Y Jesús sabía todas las cosas que le habrían de sobrevenir. ¿Y qué pasaba con ese conocimiento? ¿Qué hacía Jesús con ese conocimiento de que venían los soldados a apresarle y lo llevarían a la cruz? ¿Qué hacía Jesús con ese conocimiento que delante de Él había problemas y había conflictos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué hacía Jesús? Se adelantó. La palabra, hermanos, en el griego es exergomai, que significa tanto literalmente como figurativamente que Jesús salió al encuentro. Que ese conocimiento anticipado de las cosas que estaban por suceder hacían que Jesús se extendiera, se adelantara, que saliera al encuentro de estas dificultades, de estos problemas. No, ese conocimiento no lo limitaba, no lo detenía, no lo hacía evadir las situaciones. Ese conocimiento que tenía Jesús nos dice literalmente que Él se extendía hasta llegar a ese momento. Qué gran enseñanza hay en esto. Tenemos ese conocimiento pleno que Jesús tenía contra el conocimiento limitado que nosotros tenemos, ¿verdad? Y nuestro ejemplo, o donde nosotros nos podemos identificar, es con el apóstol aquí, con Pedro. En ese mismo pasaje, en el verso 10, nos dice que después de que llegaron los oficiales, ¿verdad?, mandados por estos judíos a apresar a Jesús, había un hombre que nos representaba ahí a nosotros.
Un hombre que tenía el conocimiento limitado y que solamente miraba las circunstancias, los problemas, el conflicto. Dice que Pedro toma la espada en el verso 10, desenvaina la espada y hiere a uno de los siervos del sumo sacerdote. El no tener entendimiento de que Dios orquesta las circunstancias, los problemas, las adversidades, y que estas cosas forman parte de su voluntad para algún bien, para algún bien, para un propósito divino, nos lleva, hermanos, a tener actitudes equivocadas como la de Pedro. ¿Qué pasó? Pedro vio el problema y ¿qué? Se asustó, se aterró. Él se aterró, él vio la situación y vienen aquí, nos van a llevar a juicio. Y él saca su espada por causa de no tener ese conocimiento de la voluntad de Dios. Él se asusta y peca. Él saca su espada y estaba dispuesto a asesinar a alguien. No era su intención cortarle la oreja. Su espada estaba dirigida. Él estaba dispuesto a asesinar a un hombre por causa del temor, por causa de no tener un conocimiento y una aceptación, de someterse a la voluntad de Dios y de confiar en Dios por encima de las circunstancias. Él pecó. Él pecó. Intentar asesinar a un hombre no es nada loable, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, no juzguemos a Pedro. Nosotros, cuando no confiamos en que todas las adversidades están bajo control, cometemos estos mismos errores. Vivimos temerosos, pecamos, cometemos locuras que pensamos, yo nunca cometería ese pecado. Pero cuando hay situaciones difíciles, pierdes la cordura, ya no piensas bien, y pecamos. Por supuesto, cuando no entendemos que Dios usa las adversidades para nuestro bien y para Él cumplir sus propósitos, nos rehusamos a extendernos y caminar por sus caminos. Jesús se extendía mientras Pedro quería ¿qué? Evadir. Quería evadir, quería salir de esa situación por su propia fuerza. Esas mismas actitudes están en el creyente. Cuando nosotros no estamos dispuestos a sujetarnos a su voluntad en medio de los conflictos. ¿Pero qué dice Jesús? Aquí está en el verso 11. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué le dice a Pedro Jesús? Aquel que sí tiene el conocimiento pleno de todas las cosas, le dice en el verso 11, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Porque Jesús sabía quién estaba dando ese problema. Por eso nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad, porque no es bíblico, no es claro, es ambiguo, es mentira. El Hijo de Dios, el Hijo amado de sus entrañas, el Hijo que amaba al Padre, Dios lo pasó y le dio a beber la copa de la ira, pasando por cada sufrimiento. Y aquí empieza. Y Jesús, el Hijo obediente, quien verdaderamente amaba al Padre con todo su corazón, en obediencia y en amor, tomó la copa y dijo, yo no voy a ir, yo me voy a extender, yo voy a tomar la copa, yo voy a tomar todo lo que el Padre me dé, yo lo voy a aceptar y lo voy a tomar con gusto. Pedro, te estás equivocando. El Padre nos da a beber, el Padre nos pone circunstancias para glorificarle a Él. Eso lo tendrás que aprender, Pedro. Después Pedro lo aprendió, ¿verdad? Quienes conocen la historia de Pedro lo aprendió, lo vas a aprender. Pablo también lo aprendió.
Los discípulos verdaderos de Cristo lo aprendieron, que era necesario sufrir y padecer por causa del Evangelio, y que Dios ponía y orquestaba esas cosas para glorificarse. Pedro, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Hermanos, Jesús siempre tuvo el control, siempre tuvo el control, y Él sigue teniendo el control de toda la situación. Vamos al pasaje en el que estamos, hermanos, y vemos que fue su voluntad pasar por cada uno de estos momentos. Reitero, Él lo hizo por obediencia a su Padre y por amor a los que habríamos de ser salvos. Porque Él no vivió para sí. Y este conflicto nos muestra algunas verdades, hermanos. Después de considerar esto, espero que a partir de aquí, cuando usted lea la Escritura y vea a un Cristo sufriente, padeciente, enfrentando adversidades, no vea a un Cristo débil. No vea a un Cristo que está siendo sorprendido. No. Él tiene el control. En el verso 9 nos dice que nos describe el conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Vamos al conflicto ahora. El conflicto simplemente era que había sanado a un hombre en el día de reposo. Ese fue el gran problema. Jesús sanó a un hombre en día de reposo. Aquí se desata la controversia de Jesús y los judíos. Los judíos, cuando Juan describe a los judíos, no es que era todo el pueblo. Cuando describe Juan a los judíos, usa ese término para referirse a los líderes religiosos que se encontraban en Jerusalén, principalmente y liderados por los fariseos, por la secta de los fariseos. Por eso en el verso 10, si usted se da cuenta, dice: los judíos le cuestionaron al hombre por cargar un lecho, una cama. Ellos cuestionaron porque eran los hombres que tenían la autoridad. En el verso 15 nos dice que el hombre regresa a ellos a darles cuenta. ¿Por qué? Porque el hombre entendía que estos judíos eran las autoridades. Entonces estamos hablando de los fariseos y de los escribas, principalmente los fariseos. En el verso 16 nos dice que los judíos perseguían a Jesús. ¿Por qué perseguían? Porque eran las autoridades. 17 nos dice que ellos procuraban matarlo. Ellos eran la autoridad religiosa. Esta autoridad religiosa estaba compuesta por varios grupos de judíos, entre ellos los fariseos, los escribas, los saduceos, pero principalmente eran los fariseos, como les comentaba, ya que el sumo sacerdote del templo era un fariseo. Aquí la pregunta es: tenemos un problema, pero ¿Jesús realmente quebrantó la ley? Porque está siendo acusado. ¿Jesús realmente quebrantó el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Guardar el día del reposo. La ley, hermanos, en la Escritura era un decálogo que mostraba principios generales que cada persona debía aplicar y de cumplir a su vida. Pero al pasar los años, los judíos se encargaron de ese decálogo ampliarlo y convertirlo en miles de reglas y de prohibiciones. La ley decía, y el cuarto mandamiento decía simplemente que había que considerar el sábado como un día especial y que en el día sábado no se tenía que realizar ningún trabajo. Ese es el cuarto mandamiento. Pero los fariseos llegaron al punto de establecer, de ese cuarto mandamiento, establecer 39 tipos o clases de trabajo que estaban prohibidos. Entre ellos era el cargar algo en día sábado. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran los fariseos? Es necesario hablar entonces algo de historia. Tenemos que irnos para atrás. ¿Quiénes eran estos adversarios de Jesús? ¿Cuándo surgen? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué tienen esta autoridad? Tenemos que remontarnos a la época del cautiverio, cuando el pueblo es llevado a Babilonia. Cuando el pueblo es llevado cautivo a Babilonia, hermanos, es desterrado, fueron sacados de Jerusalén y fueron llevados fuera de su nación. Los profetas se habían dedicado anteriormente de ser llevados a estarles
a decirles al pueblo, a señalarles al pueblo su pecado, y que si ellos no se arrepentían, esto iba a suceder. Iban a ser exiliados, iban a ser llevados cautivos. Fue clara la intervención de los profetas al señalarles que necesitaban arrepentirse y volverse a Dios. Así es que cuando el pueblo es llevado en cautiverio, los judíos sabían cuál había sido la causa. Jeremías exhortaba al pueblo en el capítulo 17, se los voy a leer, verso 19, dice: así ha dicho el Señor, guardaos por vuestra vida de llevar cargas en sábado, o de meterlas por las puertas de Jerusalén. No saquéis cargas de vuestra casa en sábado, ni hagáis ningún trabajo, sino santificad el sábado como mandé a vuestros antepasados. La exhortación de los profetas era decir: guarden la ley. Si no, dice, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirán los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Qué sucedió? Esto sucedió. No se arrepintieron, no guardaron la ley de Dios. Ellos siguieron viviendo su vida y comerciando y haciendo todo, no obedeciendo este mandamiento, y fueron llevados cautivos a Jerusalén. Ahí es donde surge este grupo, los fariseos. Una vez que no hay templo, ¿dónde vamos a adorar? El templo era el lugar donde nosotros adorábamos. ¿Qué vamos a hacer? Estamos fuera de nuestra patria y no tenemos un templo. Aquí surge en este grupo los fariseos, que fueron inicialmente aquellos que se preocuparon por enseñar la ley de Dios, para que su religión y sus enseñanzas no desaparecieran. Fue un grupo que dijo: vamos a perder no solamente nuestra nación, sino vamos a perder también nuestra identidad como judíos. Ellos dijeron: vamos a enseñar la ley de Dios. Aquí en cautiverio no hay templo, así es que ellos establecieron una nueva forma de adorar o de congregarse. Ellos fueron los que establecieron las sinagogas, lugares donde se establecieron para congregar al pueblo judío y enseñar la ley. Fueron estos fariseos aquellos que empezaron a recordarle la ley para que no se perdiera, pero no solo para que no se perdiera, sino porque ellos entendían que la causa de su cautiverio, de su opresión, era que habían abandonado la ley. Estamos así por rebeldes. Y entonces dijeron: la manera de salir de nuestro cautiverio es volviendo a la observancia de la ley. La manera de que Dios nos libre de esta situación es si nosotros volvemos y somos obedientes a sus mandamientos. Entonces ellos pusieron mucho énfasis en esa enseñanza, y esa enseñanza fue bien aceptada en aquellos tiempos. Aquí surgen entonces este grupo que ponía su esperanza en volver a la obediencia como medio de restauración. Dios había dado una promesa: van a ser exiliados, pero van a regresar. Yo los voy a traer de nuevo. Era una promesa de gracia, no era por ellos. Yo los voy a volver a su lugar. Ellos vuelven del exilio, hermanos, y en el tiempo de la reconstrucción del templo y de la ciudad, en los tiempos de Nehemías y de Esdras, Nehemías describe esto en su libro, en Nehemías capítulo 13, dice que Nehemías vio cómo se violentaba este mandamiento. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en día de reposo, y que cargaban asnos con vino, y también uvas e higos y toda suerte de cargas, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Nehemías vio: ¡hey! Estamos otra vez cometiendo el mismo error. Estamos tomando el día de reposo como un día cualquiera. Están comerciando. ¿Qué era lo que Nehemías estaba viendo? El versículo 15 nos dice que lo que él vio era que estaban trabajando como cualquier otro día. Ahora, ¿cuál era la situación en los tiempos de Jesús?
Voy a recordar, hermanos, pocos años antes de los tiempos de Jesús, bueno, si nos remontamos 300 años antes, un hombre llamado Alejandro Magno, Alejandro el Grande, griego, un conquistador, se levantó y conquistó todo el Mediterráneo, entre ellos la nación de Israel, que era una zona súper importante, y quedaron cautivos de nuevo. El imperio griego con Alejandro Magno cae, inmediatamente se levanta otro imperio, el imperio romano. Israel era una zona tan importante que estaban invadidos por los romanos, seguían en cautiverio. Y estos hombres, los fariseos, están aquí en los tiempos de Jesús, entendiendo que para ser libres del cautiverio tenemos que volver a la observancia de la ley. Y se enfocaron. El problema de ellos, con que pudo haber nacido con una buena intención, el espíritu religioso los llevó a tal grado de convertir la ley de Dios en lo que Jesús les llamó y les reprendió, en poner cargas pesadas, ¿verdad? Estos periodos de cautiverio llevaron a los fariseos a endurecer las leyes, hermanos. Aunque el objetivo era impedir que el pueblo pecara, por supuesto no lo lograba, ¿verdad? Mateo capítulo 15, verso 2. Los fariseos señalaban a los discípulos y le dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Jesús violentó el día sábado o Jesús quebrantó la tradición de los ancianos? Jesús no quebrantó la ley, hermanos. Si hubiese sido así, su sacrificio no hubiese sido perfecto. Él vino a cumplirla. Los señalamientos que se hacían sobre Jesús era que estaba quebrantando y no se sujetaba a todo ese conjunto de reglas que rebustecían el cuarto mandamiento, porque ellos a ese cuarto mandamiento lo llenaron, lo rebustecieron, lo hicieron más amplio para que el pueblo no llegara a pecar. Entonces extendieron el cerco mucho más acá para impedir que el pueblo pecara, y lo llenaron de reglas de extrabíblicas impuestas por ellos mismos, y ellos demandaban que el pueblo se sujetara a ellas como si fueran puestas por Dios. Pero los rabinos del tiempo de Jesús, fíjese, decían con respecto al día de reposo, la ley rabínica de los maestros de los tiempos de Jesús decía: si un sastre, un tejedor, en día de reposo lleva en su solapa una aguja, ha quebrantado la ley y es digno de muerte. ¿Por qué? Porque está cargando con su instrumento de trabajo. Ellos discutían si era lícito llevar una pierna postiza, una prótesis en día de reposo, porque estaba cargando con algo, con una herramienta. Para ellos, hermanos, todas estas reglas minuciosas eran de vida o muerte. Llevaron el mandamiento al límite, que cargar cualquier cosa, trasladarlo de un lugar a otro, era quebrantar la ley. Así es que cuando estos hombres vieron al paralítico que llevaba una cama, para ellos claramente estaba violentando el mandamiento. Y ese es el conflicto, hermano. Estas son las cargas que Jesús condena. Mateo 23, 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Jesús condenaba eso. Jesús no quebrantaba la ley de Dios. Él condenaba y señalaba todo este conjunto de reglas y leyes extras que ellos habían puesto sobre el pueblo. En el verso 11, este hombre, este paralítico que está siendo cuestionado por un asunto grave, trata de librarse, ¿verdad? ¿Y qué le dice en el verso 11?
el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Verso 12, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Estos fariseos, estos religiosos, no le preguntaron al paralítico, ¿quién te sanó? Para tratar, no se quedaron asombrados por la sanidad, no les importó la sanidad, sino, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién no? A nosotros no nos interesa quién tiene el poder para hacer tal milagro. A nosotros nos interesa saber quién es el que tiene poder o se cree con más autoridad que nosotros, el espíritu religioso. El legalismo no le interesa a las personas. Le interesa, ¿qué? Mantener su estatus y ajustar a todos conforme a sus normas. No les importó. Aquí vemos que hay un amplio contraste, ¿verdad?, entre la compasión que Jesús tuvo al mirarlo y estos líderes religiosos que al mirarlos no sintieron ningún gozo, ninguna empatía con Él. No se identificaron con Él ni con su causa. Ellos estaban llenos de sí mismos. No les interesó ese hombre como le interesó a Jesús. Ellos le dijeron a este hombre, has cometido algo horrendo. ¿Qué traes en tus manos? Una cama. Es horrendo lo que has hecho. Quizás el hombre pudo haber dicho, espérese, esta cama, yo no trabajo haciendo camas, ni me dedico a vender camas. Esta cama es porque yo estuve postrado por mucho tiempo y el que me sanó, me dijo que me la llevara. No es mi instrumento de trabajo. No importa. No importa que no sea tu instrumento. Te esforzaste, te agachaste y tomaste la cama. Gravísimo. Oh, sacrilegio. La ley rabínica dice, si uno transporta cualquier cosa de un lugar público a una casa privada intencionalmente el sábado, será muerto a pedradas. Pero hacen una segunda pregunta en el verso 12. ¿Quién es? Espérense, fíjense cómo ellos quitan su mirada de este hombre. Él trata de evadirse y de librarse de esa situación. Y dice, hey, es que el que me dijo. Y ellos dicen, ¿cómo? Existe un autor intelectual de tal pecado. Un pez más gordo que atrapar. Dinos quién es. Dígale, el celo religioso. Dinos quién es. Prestos para ir y buscar el pecado. Dice, vamos a ir a buscarlo. Necesitamos buscarlo. Dinos quién es ese hombre que te dijo esto. ¿Quién es el autor intelectual de esta aberración? En estos tiempos también la ley rabínica prohibía a los médicos curar a nadie en día sábado, al menos que fuera de vida o muerte. Si llegaba alguien con algún mal, el médico le decía, espérate, ¿a qué vienes aquí? Yo no te puedo curar tu dolor. ¿Alcanzas a sobrevivir para mañana? Sí. Sufre. Que yo me es prohibido por la ley de los rabinos, de los religiosos. Al menos que sea de peligro de vida o muerte, puedo hacer algo. Si puede esperar para mañana, decía la ley, no le cures en Shabbat. Ellos razonaron entonces que el milagro que Jesús había hecho, la sanidad que Jesús había hecho en este hombre, estaba al mismo nivel que la que un médico hace cuando curaba a un enfermo. Lo rebajaron. Su razonamiento religioso no les permitió ver la grandeza de aquel que tenía autoridad sobre las enfermedades para sanar instantáneamente un mal de 38 años en un instante. Ellos no lo vieron. No lo vieron. Ellos era más importante descubrir quién había quebrantado sus propios mandamientos.
Así que le dice, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Verso 13, ahí en su escritura. Así es que el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este es un pasaje importante para aclarar. Primero, antes de llegar al texto controversial, nos dice acerca de que este hombre no sabía quién fuese Jesús. Pero también en todo el texto que hemos leído del capítulo 5 de la predicación pasada y que hemos estudiado, la palabra no nos ha arrojado ninguna evidencia de que este hombre haya sido salvo. No nos ha dado ninguna pista de que este hombre que recibió la gracia para una sanidad haya sido afectado en su alma. Así es que nosotros hemos de razonar entonces el verso 14, que es el controversial, de esta manera, hermanos. Parece que este hombre fue sano, pero no fue salvo. Aunque su vida terrenal había cambiado, pues ahora tenía un mundo de posibilidades en esta tierra, cosas que hacer, porque ya no era un paralítico. Su vida había cambiado, su vida terrenal y física, pero su destino eterno continuaba siendo el mismo. El infierno, el tormento eterno. No tenemos evidencias, hermanos, de ese cambio espiritual en este hombre, sino todo lo contrario. ¿Cuáles son esas pistas? Bueno, a este hombre no le importó pasar la culpa a Jesús, ¿verdad? Aquí están. Caí en un problema. Me puede llevar a la muerte. Pero yo no quiero ese problema. Yo voy a culpar a Jesús. No hay ningún sentido de lealtad, de agradecimiento al Salvador que nos muestre que su espíritu, que su alma había sido cambiada, transformada. Había recibido un milagro, pero seguía siendo el mismo hombre pecador, sin conciencia de las cosas eternas, sin amor, sin lealtad, sin rendimiento al señorío de Cristo. Hay evidencias. Este hombre está procurando salvar su vida, ¿verdad? Su vida física. Cuando el que es creyente entiende claramente que si uno intenta salvar su vida, la perderá. Este hombre intentó salvar su vida, a pesar de que seguramente perdería la vida eterna. Él trata de librarse. No hay valor en este hombre. No hay valor en este hombre. No hay ese valor, esa lealtad. No hay entendimiento este hombre cuando enfrenta la dificultad o la prueba. Él no muestra evidencias de haber sido transformado por medio de la obra de Jesús. Él fue sanado solamente en lo físico. Pero hermanos, si Jesús solamente le otorgó esa sanidad física, no, si Jesús tuvo el poder, la misericordia para salvar o quitarlo de esa condición física, ¿no estaría también Jesús interesado en salvar su alma? Claro que sí. Es por eso que en el verso 14 dice que después Jesús lo halló en el templo. Jesús procura y lo halla. No iba a dejar la obra allí. Él iba a intentar mostrarle el camino de la salvación. Y le dice, cuando lo encuentra en el templo, le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga ninguna cosa peor. Es la palabra primera, habría que subrayarla, porque lo que Jesús les está diciendo, mira, es una orden. Mira, observa. Aunque se te ha quitado lo paralítico, pero no se te ha quitado lo ciego. Ya puedes andar, pero sigues ciego.
No has mirado la gracia, la obra. No has considerado a aquel que te ha otorgado una pizca de gracia, una señal para que vayas a Él. El propósito de haberte otorgado algo de gracia y mostrado y haber hecho una señal en ti era para que tú corrieras y me hubieras seguido y me hubieras procurado. Pero no fue así. Estás ciego. Y el Señor le dice: mira, has sido sanado. Y aquí está este verso: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hay una mala interpretación de este pasaje que quizás algunos de aquí lo han escuchado. Algunos piensan y malinterpretan este pasaje de esta manera, como si Jesús le estuviese diciendo: hace 38 años que cometiste un pecado tan grave que trajo como consecuencia que quedaras paralítico. Hace 38 años atrás tú pecaste y tu consecuencia fue quedar paralítico. Ahora te amonesto para que no peques más, para que no te venga algo peor. Esa es la interpretación donde podemos equivocarnos. Pero la Escritura no está diciendo eso. El tiempo en el que está escrito el verbo pecar es un tiempo presente, que nos indica que es la situación de ese hombre en el presente, no hace 38 años atrás, sino que ahora, en ese instante en que Jesús se lo estaba diciendo, era un pecador. Era un pecador. Si nosotros entendemos de esta manera que el estado de ese hombre era de un pecador que estaba sin reconciliarse con Dios, entenderemos claramente la intención de estas palabras. El mismo Jesús que se procuró por satisfacer esta necesidad física, ahora está enfocado en ofrecerle la sanidad del alma. Jesús le está diciendo: no peques más, reconcíliate con Dios. No continúes en ese estado en el que estás. Eres pecador. Has recibido gracia de Dios. Hay una señal que te indica: ven a Él. Pero sigues en el estado separado de Dios, sin creer y sin ir a Él. Reconcíliate con Dios. No continúes en ese estado, hermanos, porque dice: una cosa peor te espera. Si tú continúas en ese estado de pecado sin reconciliarte con Dios, una cosa peor te espera. Este pasaje no está hablando de pecados generacionales ni de esas cosas que ya has escuchado quizás. Jesús está ofreciendo el Evangelio. Si tú continúas sin reconciliarte con Dios, sin creer, sin procurar, sin tener entendimiento de quién soy yo y qué es lo que yo verdaderamente quiero hacer en ti, no solamente sanarte, algo peor te va a venir que tus 38 años de estar paralítico. ¿Se estará, hermanos, refiriendo al castigo eterno? Algo peor. La muerte eterna, el infierno espera. Versos 28, en el mismo capítulo. Verso 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Va a haber una hora de algo peor, hermanos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Mira, Jesús le está diciendo: mira, abre tus ojos y ven a mí, porque si hicieres lo bueno, lo correcto, si vinieres a mí, recibirás vida eterna. Pero aquellos dice que no hacen lo bueno, como dice el texto, aquellos que hacen lo malo, a resurrección de condenación vendrán. Hermanos, ante una advertencia tan grande de la muerte eterna, del castigo eterno, ¿cómo explicamos el verso 15? Verso 15. Vamos a ver la respuesta del hombre. Una advertencia tan grande, uno esperaría quebrantamiento, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre se fue. Después de haber estado con Jesús y de haber recibido esa advertencia, esa invitación a abrir sus ojos, a entender lo que había sucedido, este hombre se fue de ese lugar y fue a los judíos. Dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Traidor. Traidor. Malagradecido. Desleal. Implacable. ¿Qué clase de corazón te cambió la vida? Te dio gracia, ni lo conocías. Él vino a ti, te ofrece y te hace un bien. Y tú vas a los judíos y le dices, fue Jesús. El hombre es enemigo de Dios. El hombre aborrece a Dios. No hay lealtad. Recibió un beneficio y luego lo rechaza. Pero él no fue el único, hermanos. Los evangelios dejan bien en claro que fueron muchos los que recibieron beneficios de Jesús y lo abandonaron. La Escritura es clara cuando nos narra de aquellos que comieron del pan que Él hizo descender del cielo para darle a la multitud, y que ellos mismos después lo abandonaron, lo despreciaron. Hubo muchos que fueron sanados que luego lo abandonaron. En el capítulo 6, el mismo Evangelio de Juan nos dice en el verso 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, les dice Jesús, porque Jesús sabía desde el principio, Él sabía anticipadamente quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es el corazón. Hay gracia sobre este mundo. Dios tiene gracia para este mundo, sí. Él hace salir el sol sobre justos y pecadores. Él le da fuerza al impío para levantarse y procurar su alimento. Él le provee, Él le da la tierra para que la tierra produzca alimento y se sustente. Él hace descender la lluvia sobre este mundo para que los hombres beban. Él hace florecer la vid. Él hace y derrama gracia sobre la humanidad. Pero la humanidad detesta a su benefactor. Detesta a aquel que lo bendice. Es su naturaleza. No hay razón. No lo puedes explicar. Está en su ADN reaccionar así. Traicionar, abandonar. En el verso 16 dice, por esta causa los judíos, después de que se enteran quién había sido, quién era la mente intelectual de estos hechos, perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Matarlo, destruirlo. Jesús le respondió a estos mismos hombres, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Los judíos entendían, hermanos, que Dios había reposado el séptimo día, como lo describe el libro de Génesis. Pero ellos entendían, como lo debemos de entender también nosotros, que Jesús, que Dios
cesó y descansó de su obra creadora. Él dejó de crear y descansó, dice. Descansó de la obra que había estado haciendo. Sin embargo, Dios no se cansa y no descansa. Si Dios por algún instante, algún segundo, cesara de trabajar, Él es quien sustenta este mundo. Él es quien sustenta los universos. Él es quien mantiene al sol en su lugar. Él es quien hace producir la tierra, como les he mencionado. Él es el que mantiene todo el orden del universo. No fue una explosión. No es obra casual que todas las cosas estén ordenadas en el universo. Es Dios trabajando, es Dios obrando, es su fuerza, es su poder, es su sabiduría que está en acción a cada instante. Es una obra de gracia. Él sigue trabajando. Y ese trabajo, hermanos, es gracia para la humanidad. Un instante Dios se detuviera de su trabajo, su poder que sustenta todas las cosas, en un instante todo esto desaparece. Todos los mundos y universos conocidos dejarían de existir. Los judíos sabían esto. Y ellos entendían cuando Jesús decía: mi Padre trabaja. Es Shabbat, pero mi Padre sigue trabajando porque Él es Dios. Es imposible que Él deje de trabajar. Él les está otorgando gracia y misericordia a todos los hombres en Shabbat. El Shabbat es para que vean la obra de gracia y misericordia que Dios sigue obrando, aun cuando ustedes pecaron, aun cuando la humanidad pecó. Cuando la humanidad pecó y se rebela contra Dios, hay una obra de Shabbat, el sábado. Dios sigue obrando para dar gracia y misericordia. Y la respuesta de Jesús es esta. Escuchen. De la misma manera, yo sigo obrando el sábado y Shabbat. La obra que ustedes habéis visto refleja el mismo carácter del Padre. Yo le vi y decidí trabajar como mi Padre trabaja, y le voy a dar gracia y misericordia a ese hombre que yo sé que me va a traicionar, porque yo soy Dios. Yo obro como Él, porque esta es la única manera de entender que Jesús, teniendo un conocimiento anticipado de este hombre que le había de traicionar, así como muchos, como leímos ahorita, que después lo dejaron y lo abandonaron, y así como aquel Judas que comía de su mesa, y sabiendo Jesús quién era, lo tenía ahí mostrándole gracia, misericordia, tratándolo como un amigo, teniendo ese conocimiento anticipado, Jesús seguía mostrando gracia y misericordia. Esta es la única manera de explicar por qué Jesús hacía esto, porque Jesús es Dios, porque Él vino a mostrarnos todos los atributos del Padre. El Padre trabaja y muestra gracia y misericordia a una humanidad rebelde, aunque sabe que muchos de ellos irán a la condenación eterna y al infierno al final. De esa misma manera yo trabajo. Porque Jesús da gracia aún a los que no le aceptarían. Esa gracia, no estoy hablando de la gracia del Salvador. Porque Jesús, porque alguien puede experimentar un milagro, porque alguien puede aclamar a Dios y Dios obrar en gracia y misericordia y ayudarlo.
Y después de ese milagro, esa persona sigue siendo el mismo hombre, sin interés de Dios, se le olvida y sigue su vida de pecado sin tener presente a Dios. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Sin embargo, hay un tiempo. Y el llamado es, mira la gracia de Dios. Y no peques más, porque si no, te sobrevendrá alguna cosa peor. Hay un tiempo de gracia y de misericordia para todos. Él es Dios y tiene misericordia para nosotros, y Él nos llama, no peques más. Arrepiéntete, mientras haya tiempo, arrepiéntete. Ven a Cristo. Entiende todos los beneficios y situaciones, tanto las cosas buenas como las adversidades y conflictos, como hemos visto. Entiéndelos como los eventos orquestados por Dios para traerte a la salvación. Para Dios hacer su voluntad en tu vida, hermanos. Por esta razón, verso 18, terminamos. Los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendieron el mensaje claramente. Tú trabajas y haces misericordia y tú dices que te es lícito porque eres Dios. Ellos entendieron el mensaje. La pregunta es, ¿tú lo entiendes? ¿Tú entiendes que Jesús es Dios y que Dios muestra misericordia aún cuando estamos en pecado? Puede haber destellos de gracia y de misericordia para tratar de alentarte a ir a Él. Es un llamado, hermanos, al arrepentimiento. Hay un contraste entre este hombre y un hombre que va a venir después, que también Dios sanó, Jesús sanó, y va a ser llevado con los judíos y lo van a cuestionar, pero este hombre reaccionará con otra actitud diferente, con valentía, con valor, con lealtad. Hermanos, que nosotros seamos y reaccionemos de la manera correcta. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.